Bienvenidos a su podcast inmobiliario. Estamos muy contentos hoy de estar aquí trayéndoles este podcast para que se nutran de información relacionada con bienes raíces, es decir, comercialización, desarrollo, construcción, todo lo que tiene que ver con real estate. Mi querido Hernán de Loza Bienes Raíces. Aquí estamos. ¿Cómo estás, mi querido Cristian de Subit Bienes Raíces? Encantadísimo, primero que nada, y agradecido de estar el día de hoy aquí contigo y compartir este espacio contigo. Así como lo mencionaste ahorita, realmente este podcast lo estamos haciendo nosotros para informar a las personas de qué deben de hacer al momento de comprar o vender una propiedad. Lógicamente también vamos a hablar de diferentes formas de inversión de bienes raíces, pero ahorita vamos a enfocarnos prácticamente a lo que es la comercialización de bienes raíces. Quiero que nos sigan en este podcast porque vamos a hacer contenido y vamos a dar muchos tips de calidad. Así es, mi querido Hernán. Además vamos a tener invitados de super lujo. Así vamos a traer asesores inmobiliarios que tienen ya bastante tiempo en el mercado. Vamos a traer a constructores, vamos a traer a brokers, a notarios, a gente que se dedica a los fideicomisos, en fin. Este podcast va a ser totalmente de bienes raíces y correcto. Eso nos va a nutrir a todos y vamos a aprender. Y creo que es muy importante hacer este tipo de podcast porque no mucha gente sabe cómo se maneja el negocio inmobiliario. Así es. Realmente en este negocio inmobiliario hay muchas estafas. O sea, normalmente día con día, personas que desconocen el tema, sí hay estafas y pueden afectar a su patrimonio, porque comprar una propiedad no es nada sencilla, pues tú lo sabes. Así es. Entonces imagínate, compras una propiedad sin saber qué, caes con un timador y te pueden estafar. Sí. La idea de este podcast es prácticamente como una guía de primeros auxilios para que hagas una excelente inversión y no pierdas tu dinero. No, y además, hay que entender algo súper importante. Los bienes raíces los tenemos todos. Exacto. Todo el tiempo. O sea, no es un tema que a mí no me interesa, ¿no? Pero tienes que tener dónde vivir. Si quieres invertir, es un buen refugio para invertir tu lana, porque la inversión es la más resiliente en el tiempo. Exactamente. Todo el tiempo hay bienes raíces, todo el tiempo necesitamos dónde vivir. Todo el tiempo necesitamos un techo donde estar. Entonces, aunque podamos decir, no, a mí no me importa el real estate, no me quiero dedicar a eso. Bueno, además, que si te quieres dedicar a esto, hay buena lana, o sea, hay gente claro. que sí ha hecho buen patrimonio de bienes raíces. No quiere decir que sea el negocio millonario y que sea para todos, no. Todos los negocios son buenos, pero creo que bienes raíces es un tema que es de interés para todos. Y fíjate, Cristian, que es muy interesante porque la gente dice, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a los bienes raíces, no sé, yo ya tengo 60, 70 años o 50, me quiero dedicar a vender propiedades. Pero no saben realmente que para poder vender una propiedad se tienen que preparar pero muy bien, porque está en manos el patrimonio de otra persona. Así es. Entonces tienes que estar muy bien preparado, no ser un simple abridor de casas y pues un simple taxista que esté llevando a las personas por un recorrido para mostrar propiedades. Tienes que ser un experto en el área y asesorar de manera correcta a tus clientes. Sí, así es, coincido totalmente contigo. Y bueno, para dar inicio ya con esta introducción, ya más o menos sabemos, sé que no nos conocen, somos aquí dos cuates tapatíos que sí, estamos muy entusiasmados de hacer este podcast, pero bueno, quiero que la gente nos conozca. Ya tenemos cada quien nuestras redes sociales, hemos estado trabajando en eso, pero bueno, vamos a iniciar, hoy que no tenemos invitado, vamos a iniciar preguntándonos entre nosotros. Así es. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Y yo quisiera arrancar contigo, mi querido Hernán. ¿Cómo iniciaste en bienes raíces? Híjole, hermanito, fíjate que mis inicios en esto de los bienes raíces se podría decir que sí fueron un poco complicados. Yo inicié aproximadamente en julio, de hecho en este mes cumplo los 11 años en este negocio inmobiliario. Y mis inicios sí fueron complicados, primero por desconocimiento de la persona que me contrató al principio. Pero eso me fortaleció muchísimo, ahorita te voy a platicar por qué. Pero yo antes de dedicarme a lo que es el mundo inmobiliario, yo me dedicaba al comercio. Yo la verdad me casé a una edad temprana, y pues bueno, ya tenía compromisos pues muy fuertes, ¿no? Pagar renta, mantener un hogar. Pues la verdad que eran compromisos muy fuertes para mis 22, 23 años, porque me casé a esa edad. Entonces, llegó un punto en que en el negocio familiar quebramos, porque nosotros, por generación, desde mi abuelo, nosotros somos zapateros de profesión. Así que de oficio, ¿no? Okay. Entonces,
trabajamos muy bien todos estos tiempos, ahora sí que fabricábamos zapatos para diferentes empresas grandes y de repente pues tronamos. Entonces tronamos, yo ya estaba casado, ya tenía que pagar renta, entonces dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer para mantener a mi familia? Lo que pasó ahí, del calzado con el que tronamos de Class, en específico, ahora sí que nos contrate, que nos pague este patrocinio. De ahí de Class en específico nos quedó un buen puño de zapatos. Okay. Entonces yo recuerdo que pues, no tenía dinero, andaba, pues la verdad, completamente tronado. Recuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues ¿qué te parece si vendes estos zapatos, los vendes en el tianguis? Y dije, pues vamos. Me acompañó, yo recuerdo que mi mamá me acompañó a pedir lugar. No sé si tú hayas ido a un tianguis o hayas trabajado algún día en un tianguis, pero es pesadísimo y complicadísimo. Sí, sí me ha tocado también. ¿Sí te ha tocado? Sí. Pues fíjate, para los que no conocen cómo se manejan el tema del tianguis y todo eso, las personas que no tenemos lugar, en este caso como nosotros, que no teníamos al principio, tenemos que levantarnos primero a las 5 o 4 de la mañana, para así que echarnos nuestro cafecito y todo, y lanzarnos y llegar al tianguis allá a las 6 de la mañana, para poder hacer fila y esperar un lugar para que te den un boletito, decir, ¿sabes qué? Tú tienes el boleto número 1. Entonces, a las 8 de la mañana, ya cuando se empiezan a poner todos los comerciantes, sí. Pues ahora sí que tú vas caminando con toda la flota atrás porque son, no sé, 15, 20 comerciantes que no tienen lugar y tú tienes que llegar temprano. Haz de cuenta que es como cuando vas al IMSS, al centro de salud, que te tienes que formar. Entonces van caminando así con el encargado de ahí del tianguis y ya dice, a ver, pues aquí faltó uno, es de 3 metros, ¿quién es el número 1? No, pues que yo. Entonces ya te da a ti tu lugar. Okay. Pero para eso te da lugar, imagínate, los tianguis pues son grandes. Sí. Entonces ya te dan tu lugar, ya vas bien emocionado a cargar todas tus cosas desde donde te quedas. A ver, perdón que te interrumpa. Estás sujeto a que falte un tianguero que tiene su permiso. Es correcto. Es decir, si llegas temprano, pero hay 15 personas, te puedes quedar sin lugar. Es correcto. Te das cuenta, tú llegas temprano, tienes el primer lugar, pero si no falta ningún comerciante, aunque hayas llegado y te regresas. Así de fácil. Manches. Oye, creía que medio lo sabía, pero ya estoy viendo que no, complicadísimo. Ya haz de cuenta que la cosa era, pues de ahí de tu lugar donde dejaste tu coche, pues, estacionado. Tienes que cargar toda la mercancía hasta llevarla hasta el puesto que te tocó. Ya terminas instalándote a las 10 de la mañana. Ok. O sea, donde otros se instalan a las 8 de la mañana, tú ya terminas a las 10 de la mañana y ya empiezas hasta más cansadón. Entonces, pues bueno, ya es el tianguis y la fregada, pero en ese lapso del tianguis, ahí me aventé como unos 3 años de lentero, porque yo vendía lentes y zapatos también. Sí. Entonces, prácticamente en ese lapso de tiempo, era donde yo estaba pudiendo mantener a mi familia, pues gracias a mi mamá descubrí lo del tianguis y me hice comerciante en ese tiempo, pero la verdad yo sentía como que no crecía nada, Cristian, no crecía, o sea, yo veía que pues nada más me daba para comer, pero yo sabía que tenía el potencial y que era un buen vendedor para poder lograr otras cosas, pero no conocía los bienes raíces, no sabía de los bienes raíces. Yo ya conocía a una persona que él fue el que me invitó, de hecho que le mando un fuerte abrazo, se llama Juan Carlos Colín Vargas, le mando un fuerte abrazo. Él me invitó en esto de los bienes raíces y recuerdo muy bien que el día que me invitó, yo me había puesto en el tianguis el día lunes ahí por Altagracia. Aquí en Guadalajara. Aquí en Zapopan, exactamente. Zapopan, Jalisco, México. Entonces estaba ahí en el día lunes, un puestito, me acuerdo que me tocó ese día un puestito de 1,5 metros, era el único que alcancé. 1,5 metros, y pues ahí estaba vendiendo mis lentes. Yo me estaba echando, me acuerdo ese día, un lonchecito de chilaquiles, ¿no? De verdad, un lonche de chilaquiles que me lo vendían bien barato, pero buenísimo los pinches lonchecitos. Y recuerdo que ese día me marcó mi cuate. Me dijo, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? No, pues estoy pues aquí en el tianguis. Pues ya sabía que me dedicaba al tianguis. Yo a este amigo lo conocí gracias a un primo. Yo me dedicaba, bueno, un tiempo quise soñar con la gloria y quise dedicarme al toreo. Estuve varios años ahí intentando ser torero, toreé en varias ocasiones, me logré vestir de luces y estando en la fiesta brava conocí a esta persona por medio de un primo mío que se llama Pepe Murillo, que también le mando un fuerte abrazo porque él fue como que el ducto. Nos juntó, conocí a este cuate, hicimos una buena relación y de ahí me empezó, ahora sí que fuimos unos muy buenos amigos y empezamos a relacionarnos mucho. Entonces, gracias a esa conexión y gracias a la fiesta brava, a los toros, pude conocer a esta persona.
Okay. Entonces, ya yo me acuerdo que estaba en el tianguis, ahí trabajando con mi lonchecito de chilaquiles. Me invitó y me dijo, oye, ¿no quieres? Me dijo, yo te veo mucho potencial a ti. ¿Por qué en vez de estar desperdiciando tu potencial en las ventas, vendiendo lentes, por qué no te vienes a vender casas conmigo? Entonces yo me acuerdo que para mí se me hizo una oportunidad enorme y grandísima, porque yo recuerdo que cuando iba a su casa, ellos tenían una constructora. Okay. Una constructora, hacían construcciones muy, muy grandes, muy bonitas, arriba de 10, 15 millones, en Puerta Las Lomas, en Virreyes, Villaverona, Los Castaños, o sea, eran casas muy chingonas. Entonces yo recuerdo que ese día dije, no, pues esta es mi oportunidad. Estaba en el tianguis y bien emocionado le dije a mi esposa Alejandra, oye, fíjate que me habló Juanito y la fregada, y ya empezamos a platicar, y pues yo la verdad emocionadísimo, porque sabía que era como un llamado de los bienes raíces hacia conmigo. Sí, claro. A ver, y vamos a ir a detenernos un poquitillo en la historia, porque hay cosas muy interesantes, que una es estar en los momentos y en los lugares indicados. Así es. Estar en el lugar correcto, en el lugar exacto. Me llama mucho la atención el tema de los toros, que luego por ahí podemos seguir platicando, indagando más en el mundo taurino, porque para mucha gente no le gusta, otra gente sí, se ha ido desapareciendo un poco todo este tema de la fiesta brava. De la fiesta brava, sí. Que me tocó alguna vez incluso ir a verte y todo, me acuerdo. Sí, claro. Porque bueno, también... No, y luego también fuiste a España y fuiste a unas corridas allá, unas corridas, sí, claro. Que después también, más adelante, hay que platicarles un poco de cómo nos conocimos, porque somos amigos ya de bastantes años, yo creo que unos 15 años o más. Creo que unos 17 años que te conozco. Entonces, bueno, podemos después también indagar en eso. Entonces... tienes un llamado prácticamente a los bienes raíces, en donde pues tú como comerciante dices, bueno, ¿qué va? A ver, es que entendamos una cosa, es lo mismo comercializar un lente de 200 pesos a comercializar una casa de 20 millones de pesos. Lógicamente son ventas más complejas. Son ventas complejas, pero el que vende, vende. Es correcto. Y es algo el que tiene potencial es algo que para venderla logra. Exactamente, es algo que sí tenemos que tener muy claro, por eso quise hacer ese paréntesis en donde estamos viendo que como comerciante tenías el potencial para ponerte a vender. Y un punto bien importante, Cristian, ahorita que dijiste que se me estaba pasando eso del comercio, como te comenté, empecé sin ningún lugar, pidiendo y pidiendo y pidiendo, y de los mismos lentes, el mismo zapato que iba vendiendo, de la venta, porque la verdad yo era un vendedor que no me daba vergüenza nada, Cristian, o sea, de verdad. No, sí me acuerdo una vez que me dijiste, vamos a mandar seguimiento hasta que te bloquee, o sea, hasta que te bloquee. Si te deja de contestar. El seguimiento hace la venta, esto queda para un clip. El seguimiento en las ventas haces la venta. Si no hay seguimiento, no hay nada. Sí, eso es. Eso es un punto bien importante. Yo me acuerdo que te dije que hasta que te bloqueen. Pero como tú lo dices, o sea, cuando uno es bueno para vender, vas creciendo poco a poco. Yo en el tianguis empecé a sentir que me estancaba, porque yo empecé sin ningún lugar. Pero vendiendo poco a poco me fui comprando todos mis lugares de la semana, ¿eh? Okay. Compré un lugar el lunes, compré martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cada lugar te los venden dependiendo los metros del lugar. Quiere decir que ya no llegabas a las 5 de la mañana, ya llegabas padrotón, o sea, ya llegabas 7, 8 de la mañana, montarte rápido, veías a los que se formaban y dices, bueno, pues algún día tendrán su espacio. Ah, mira, pues también creciste ahí. Exactamente, pero llegó un punto en el que me estanqué. Ya nada más me daba para vivir, y yo la verdad lo que quería hacer es, pues no sé, comprarme un carrito mejor, porque pues tú que me conoces de hace muchos años. Pues que traías un Pointer. Traía un Pointer que de hecho mi primo no negro. Pues descolorido. Negro. Descolorido. Que ya parecía morado. Sí, no, y de hecho se me hace muy chistoso porque cuando me iba a entrenar a los toros, mi primo Pepe me decía, le apodó el murciélago. Okay. Se me hacía bien curioso porque traía un vidrio quebrado, el medallón de la parte de atrás estaba quebrado completamente, entonces le puse una bolsa, cabrón. Una bolsa, pinche Pointer me dejaba en todos lados, me quedaba. No, yo me acuerdo que me subí y se escuchaba todo. Horrible, una corcholata. Un amigo una vez me vio y me dijo, tienes una corcholata. Entonces, ¿cómo se llama? Mi objetivo era comprarme, no sé, un carrito mejor. Nunca he sido tan de comprarme cosas de lujo ni nada de eso, porque ya sería otro capítulo. Yo crecí con mucha escasez. Entonces ya eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Ya hablamos para hablar de la niñez, ¿no? Okay. Pero sí, en el tema del tianguis no me daba para más.
Entonces ya cuando mi cuate Juan Carlos Colín me contactó para ofrecerme el trabajo, vi la oportunidad. Fue de esas veces que tú ves la oportunidad y dices, la tengo que agarrar sí o sí. Claro, que ahora sí viene lo bueno, que nos vas a empezar a contar. Exactamente. Cómo empezaste en bienes raíces, que ese antecedente estuvo muy bueno, porque es como conociste a esta persona. Exacto. Y ahora, ¿cómo fue ya el primer día, la ejecución, pararte? Fíjate ¿Cómo que estuvo? El primer día me citó en Jardín Real. Me habló y me dijo, oye, fíjate que mañana voy a captar una propiedad. Tengo una propiedad que me van a dar en venta. Esa casita andaba como unos 4,5 millones aproximadamente. En Jardín Real, no manches, en Jardín Real, como en 10, 12. No, y eso pues hace 11 años. Entonces me acuerdo que fui y ya fui al coto, fuimos a la cita y pues ya estuve viendo cómo él hablaba. Y yo pues como buen vendedor, pues ahí también convenciendo al cliente de que nos den la propiedad. Entonces se pudiera decir que en esa primera cita capté mi primera propiedad. Okay. Porque sin saber, como que le di la confianza al cliente para que me le, a lo mejor le caí bien, no sé, o se le hice carismático, no sé, pero nos dio la casa en venta. Entonces, a partir de ahí ya me explicó bien cómo se pagan las comisiones, dónde iba a trabajar, cómo iba a trabajar, y él me dejó encargado. Ahí es donde empezó todo lo complicado, porque tuve un año muy complicado en los bienes raíces. El primer año, híjole, fue complicadísimo. Porque en ese primer año no vendí absolutamente nada absolutamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi compañero, mi amigo, mi cuate, conmigo empezó la inmobiliaria. Realmente conmigo empezó, fui su primer agente inmobiliario. Ah, ok, o sea, no tenía una inmobiliaria, tenía la constructora. La constructora, y le estaba yendo poca madre, o sea, le estaba yendo muy bien. Sí. Entonces conmigo empezó la inmobiliaria, entonces como que realmente no sabía cómo se manejaba la comercialización, o no sé, porque me dejó olvidado el cabrón. Haz de cuenta que estaba una casita que ellos construyeron en Jardín Real. Esa casa la estábamos vendiendo en 6,5 millones de pesos. Okay. Casa muy chingona, tenía sótano, primer nivel y segundo nivel. Él nada más me dijo, mira Hernán, ponte ahí, saca tu paraguas, tu mesa, tu silla. O sea, prácticamente te dejó de guardia. De guardia, ponte aquí de 8 a 8 y... De guardia. Haz de cuenta que me puso de guardia de vigilancia de ahí o abridor de puertas. Y ojo, que esto es súper importante. No hay un sueldo fijo para los agentes inmobiliarios. Híjole, sí. Solamente comisión. Ahora imagínense un año parado, abriendo la puerta de esa casa, sin tener un sustento, sin tener que llevar. Supongo que no habías dejado el tema del tianguis. No lo había dejado. Pero duraste un año sin comisionar, sin un sueldo, sin nada. Un año sin comisionar. Ahí realmente vi... o sea, mi pasión y mi fortaleza, pues cabrón. Te forjaste ahí. Me forjé, cabrón. O sea, vi realmente mi resistencia para que él lograra algo. Porque te puedo decir que al quinto mes, sexto mes, dije, no, yo ya no la armo. Porque ahí te va, o sea, iba al tianguis, me levantaba tempranito, dejaba a Alejandra, mi esposa, que la verdad una guerrera, le mando un saludo y un fuerte abrazo. La dejaba ahí en el tianguis y yo la ponía en el tianguis y me lanzaba a hacer guardia. Llegaba ahí a la casa de Jardín Real como a las 10 de la mañana más o menos. Okay. Entonces hacía un turno de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Un turno. Entonces a las 2:30 tenía que lanzarme a recoger al tianguis a mi esposa, levantar todas las cosas, llevarlas a la casa, y ya dejando de la casa me volví a ir a Jardín Real. Y me terminaba yendo de Jardín Real a las 8 o 9 de la noche. Todo con el afán y el sueño de poder vender esa propiedad. Porque esa casa, recuerdo que me iba a dar una comisión como de 80,000 pesos aproximadamente. Sí, que en ese tiempo pues habrá sido el 2%. Pues era de 4, ¿no? No, esa era de 6,5. Ah, era de 6,5. Me iban a dar el 1.25 de comisión, entonces era el 1.25 de la cantidad, como 80 mil pesos aproximadamente. ¿Pero por qué el 1.25? Porque haz de cuenta que en las inmobiliarias, bueno, cada empresa o cada inmobiliaria reparte las comisiones como ellos lo vean más conveniente, ¿no? Pero aquí en esta empresa nos compartían el 25% de comisión para el que logre la venta. ¿El 0.25? No, el 25% del 100%. Del 100%. Ajá, del 100%. Estamos hablando, a ver, para poner un ejemplo y que todos entendamos también todo este tema de la comercialización. Ajá. Digamos que tú captaste la propiedad como inmobiliaria y la traes al 5%. Es correcto. Entonces ese 5% de 6 millones pues son 300,000 pesos que hay en la bolsa para repartir comisión. De esos 300,000 pesos te tocaba el 25%. El 25%, es correcto, que es una buena lana. Son como 70,000 pesos más o menos. Exacto. O sea, yo realmente, o sea, yo decía, me van a tocar como 80,000, 70,000, pues le voy a
le voy a pegar, No, voy claro, a ir, porque en el cabrón. tianguis no sé cuánto ganabas, pero a lo mejor una buena semana, Híjole. unos 2,000 pesos, no sé cuánto. Fíjate que en el tianguis, cabrón, como que no era lo mío, o sea, me iba bien, salía para comer, compré mis lugarcitos y todo, o sea, me fue bien, pero pues no pasaba así, me andaba ganando 3, 4 mil pesitos, o sea, a la semana. Entonces a la dijiste, semana. si esta Pero era una casa la chinguiza. vendo en un mes, soy 70 mil pesos al mes, pues está súper O bien. yo decía 70 mil extra lo que estoy ganando. Ya es una chingón. lana. Entonces yo al sexto mes dije, no, yo ya me rendí. Porque tenía esa rutina muy pesada, o sea, era una rutina muy pesada. Oh, hijo. Entonces con las cuentas, manteniendo, que luego se me descomponía el carro, luego me compré un bocho también que me dejaba tirado. Le puse una parrilla, creo que te tocó verlo, una parrilla allá Sí, arriba. me acuerdo, me acuerdo. Lo llenaba hasta arriba. Sí. Entonces fue un año muy complicado, pero muy complicado. Y resulta que esa propiedad, mi querido hermanito, no la vendí yo. No la vendí ¿crees? yo, o sea, fue ahí cuando troné, o sea, dije, chingado. ¿Cómo? A ver, o sea, duraste un año parado abriendo la puerta de esa propiedad y no la vendiste. Y no la vendí. Pero ahorita te voy a decir cómo estuvo esa situación. Yo me frustraba demasiado porque yo decía, ¿por qué? Si yo le estoy echando tantas ganas, estoy viniendo, no he vendido una propiedad. Al lado de esa casa había 3 casitas muy bonitas de 3,5 millones, muy bonitas, nuevas, que estaban construyendo, que ya estaban terminadas. Entonces yo era el único agente inmobiliario que estaba haciendo guardia ahí sentado. Pero ver, eres el elefante blanco entonces, porque si había casas de 3, Sí, tú exacto. siendo de 6, pues olvídate, iba a ser Pero mucho más olvídate, lento. tú sabes que en esto de los bienes raíces, tú puedes vender, o sea, si estás dentro de una asociación como AMPI, País Mío o Cámara de Comercio, Sí. tú puedes vender una propiedad a otra inmobiliaria sin ningún problema. Sí. Entonces el problema aquí radicó en que mi amigo, mi cuate, Juan Carlos Colín, que te pasaste de lanza. Te creas, te mando un fuerte abrazo. Pero sí te pasaste. Sí te pasaste, cabrón. No me dijo que yo podía vender las propiedades de allá, o sea, que nos podían compartir comisión. Entonces yo sentía mucha frustración, Cristian, porque llegaban los clientes aquí conmigo, o sea, llegaban los clientes. No, pues ahí tenías tú el embudo. Llegaban los clientes, no te alcances 6, tengo de 3 al lado. Exacto, Me cabrón. compartes comisión, sí te comparto, haces negocio, llevas al cliente. Exacto, entonces. Porque estaba bien porque tú tenías una propiedad muy grande, muy llamativa, atrae al cliente, el cliente no le alcanza, volteas al de al lado y entonces conviertes. Si hubieras vendido las 3 tú. Las hubiera vendido las 3 hubiera vendido mi primer propiedad al mes. No inventes. Así te lo digo. Entonces yo sentía mucha frustración porque yo veía que me llegaban los clientes y todavía me decían, me la muestras, sí, se la mostraba a la casa, la frega, ya la tenía bien estudiada, pues imagínate un buen tiempo ahí, bien ahí todo el día, bien estudiadita la casa. Entonces llegaban los clientes y me decían, pues no me alcanza, tengo hasta 4, 3,5. Oye, las de acá no me las puedes mostrar. Y yo, no, esas yo no las vendo, discúlpame. Entonces, ¿qué pasaba? Que se iban a la casa, hablaban ahí. Me tocó ver, Cristian, que se acercaban ahí, o sea, conmigo se pasaban, se quedaban 20 minutos, llegaba un cuate, se las mostraba, hacían trato, y yo decía, chingue su madre, o sea, terminaba más deprimido, cabrón. No, imagínate. Entonces, ya cuando empecé a conocer bien cómo se manejaba el negocio, ya fue cuando yo le dije a este cuate, a mi compa, le dije, no, sabes que sí te pasaste. Sí te pasaste, pero a ver, dices que no la vendiste tú, quiere decir que la vendió otra inmobiliaria. Que No, la vendió mi cuate. ¿Y sabes qué día la vendió? No. Él en Navidad, ¿qué es 25? 24, 25. 24. O sea, 24 Nochebuena, 25. El 25. Primero Navidad. Dije, no, pues yo la voy a cotorrear ahorita con mi familia, yo mañana no voy a ir. No fuiste el 25, No fui. y ese día fue él y la vendió. Ese día le marcaron a la lona. No te puedo creer. Te lo juro por Dios, le marcaron No a la lona, manches. fue y la vendió. Yo le dije, oye, cabrón, pues me toca algo mínimo, un pinche año aquí, la fregada. No manches, Hernán. Eso no me lo sabía. Yo No pensé, te la sabías. Yo pensé que sí la habías vendido. No la vendí. Pensé que la historia era, fui resiliente todo el año. No. Y que esto iba a terminar, que iba a terminar muy bonito, pero al año, en diciembre del 25 la vendí. No, qué fregado. Entonces no terminó bonito. Cabrón. No terminó bonito, o sea, dije, no la vendí y para acabarla no me dieron comisión, aparte ni sabes qué para la gasolina. A ver, cabrón. entonces, o sea, la verdad, la familia Colín se portó toda madre conmigo. Yo, la verdad, en paz descanse el señor Colín. Sí, me acuerdo que le dio un infarto. Sí, le dio un infarto, ¿no? Híjole. pero una chulada de persona, Pero a ver, chulada. entonces, duraste todo el año abriendo la puerta, etcétera, y no te dieron ni siquiera comisión tampoco de decir, bueno, pues ahí te van 20,000 pesos, 5,000, no sé. Si acaso, a lo mejor me apoyó mi cuate una vez que andaba súper apretadísimo, que me prestó como 2,000 pesos. Y ya no se los pagaste.
No, eso sí, no se los pagué. Dije, no tenía lana, cabrón. Decía, chíjole. Oye, no debes, pues, vamos a depositarte ahí para que... Sí, ahora sí que ahí todavía, espero, ahí te voy a mandar la factura. Entonces, no la vendí, lógicamente, pues se fue todas mis emociones para abajo, para el piso. Dije, no, esto no es lo mío. No, pero no te puedo creer, Hernán. No la vendí. Que sí traes, pues, la resiliencia. Sí, a ver, pero tú ya cuéntanos lo bonito, porque... ahí te va. Entonces cuando empecé, pero resulta que mi camarada en ese tiempo, Juan, te digo que la inmobiliaria la estaba empezando conmigo, como que no le estaba metiendo publicidad, ni inversión, ni nada, pues, ni en portales, ni nada. Entonces yo recuerdo que subió una propiedad, subió un terreno a segunda mano, a una página gratuita de segunda mano. Creo que ya no está segunda mano, creo que ya no existe. Sí. Pero subí no sé, me acuerdo si fue un terreno o una propiedad, creo que fue un terreno que estaba en Jardines del Vergel. Okay. Lo subí, me contactó un cliente, entonces el cliente que me contactó me dijo, oye, ¿no tendrás alguna otra opción de propiedad de la fregada? Y ahí dije, pues, a ver, tengo otra opción, pues déjame, pues yo hablo con las inmobiliarias, o sea, yo solo me navegué. Sí. Yo solo me navegué, ¿sabes qué? Les hablaba, oye, tengo un cliente que está interesado en comprar en esta zona, en Tabachines, recuerdo. ¿Cómo manejas el tema de las comisiones? ¿Si me compartes o no me compartes? Porque mi cuate no me había dicho nada. Entonces ya me dice, no, sí te compartimos. Si estás en la asociación te compartimos el 50%, sí. El 2.5 del 5. Que normalmente, y luego muchas inmobiliarias traen un truquito que dice, pues, aunque la capten con el 5, normalmente les hablas, pues la traigo con el 4, te comparto el 2. Exactamente. Que se da mucho. Y se quedan con el 3%. Se quedan con el 3%, que también bueno, es una mala práctica, que como inmobiliarias registradas y todo el rollo, no debemos hacerlo, pero son prácticas. Es correcto. Ese que como paréntesis. Exacto. Y haz de cuenta que así yo dije, caray, pues sí me están compartiendo, yo lo descubrí, cabrón. Entonces empecé a hacer ahí un recorrido, o sea, yo realicé un recorrido y se iban a decir por una casa en Tabachines muy bonita. Me acuerdo que la propiedad en ese entonces la vendimos en 1.500.000. Ok. 1.500.000, y ahorita Tabachines pues está caro. No, olvídate cómo creció allí en el CUSEA y que mandaron el CUX. Exacto. Y el desarrollo que he tenido es un crecimiento durísimo, y además la plusvalía pues se fue para arriba. Exactamente, entonces yo recuerdo que yo estaba súper emocionado, no me la creía, o sea, no dormía con tal de decir, ay, no se me vaya a caer, o sea, ya estás como que con un miedo. Nervioso, entonces la comisión iba a ser tan grande, lógicamente, yo se lo comuniqué a mi camarada, a Juan Carlos, oye, fíjate que vamos a cerrar esta propiedad, acompáñame para el apartado, o sea, para informarle. ¿Por qué? Porque a él como empresa, yo como su trabajador le tenía que dar el 50% de comisión de la comisión de ese 2.5. Del 2.5. Entonces era el 1.25. O sea, estamos hablando de que más o menos la operación era de 1.5 millones. Ajá. Pero para entender todos el tema de las comisiones. La comisión más o menos era como de 75,000 pesos. 75. Que es el 5%. Exacto. Y de ahí te iba a tocar a ti 32,500, que es el 2.5, del cual tendrías que dividir con tu patrón entre dos. Es iba a ser como 16 lanas, una cosa de esas. Eso es lo que tocó. 16,500, 16,000. No, pues yo feliz de la vida. ¿Y fue tu primer comisión? Fue mi primer comisión. ¿Tú solito? La cerré yo solito, lógicamente se lo comuniqué a mi camarada y me acompañó a hacer todos los trámites. Pues recuerdo que la cerré con Sierra Plus. Ah, bien, de Alejandro Sierra. Ajá, entonces realicé esa venta. Y yo recuerdo que estaba súper emocionado. ¿Por qué? Emocionado porque yo estaba rentando, pero no tenía muebles, cabrón. Nada más lo que tenía en la casa era una mesita de la Corona, que también pagan los patrocinios. Una mesita de la Corona, de las antiguísimas, güey. Y un refrigerador y la estufa. Y un colchón en el piso. Así yo estaba durmiendo. En toda mi etapa en ese año que te digo de la venta. Pues sí, muy resiliente. Sí, complicado. Entonces yo había veces, te soy sincero, que yo no tenía dinero y la chingada, y pues sí me daban hasta ganas de llorar, y a lo mejor más de una vez sí se me hacía una lagrimita ahí. Pues claro, imagínate. Entonces yo recuerdo que dije, 16 y feria, dije, vámonos a comprar muebles en caliente. No, lo troné, compré una salita, comedor, ¿Y eso recámara. fue hace 11 años? Eso fue hace 11 años, exactamente. Bueno, porque dices que empezaste hace 12 y vendiste. No, hace 11 empecé. O sea, en julio de este año se cumplen los 11 años. Quiere decir que hace 10 años de esa primera operación. Hace 10 años, cabrón. Y hoy, después de 10 años, imagínense, acá mi compadre Hernán, más de 500 propiedades vendidas.
yo creo que cercano a las 700, una cosa de esas. Sí, hasta más. Hasta más. Has vendido muchísimo. Entonces es un caso de éxito, de resiliencia, de compromiso. Nada está hecho, porque no te la crees, te echas a la hamaca y entonces no funciona. Pero hoy es de admirar, la verdad, mis respetos. Gracias. Cómo pues has estado creciendo. Y bueno, pues entonces, después de esa venta, pues, seguramente se detonó ya una serie de ventas. Después de esa venta, pues lógicamente ya había agarrado mucha resiliencia, mucha, pues ahora sí que fortaleza mental, cabrón. Ya nada me tumba y nada me tumbaba. O sea, ese año, por eso se lo agradezco a mi cuate Juan Carlos, porque en ese año... Sí, págale 2,000 pesitos, ¿no? Ya yo creo que se los voy a transferir, para que digas, sí, pues ya, no le debo nada. Lo malo es que ya perdimos contacto, pero ya bloqueado se casó y como que ya no lo dejan. Pero sí, de a partir de ahí como que ya empecé a ver cómo se manejaba el mundo de los bienes raíces. ¿Te separaste y pusiste los bienes raíces? No, seguí con ellos porque una cosa es lo que yo siempre le digo a mis agentes inmobiliarios: en este negocio hay que tener mucha ética laboral. Sí. Hay que ser leales porque en este mundo inmobiliario se sabe todo. Entonces también hay que ser agradecidos. Sí, como dicen, arrieros somos y en el camino andamos. Es decir, si te independizas y luego al rato te toca cerrar operación con el que te chapulineó y eso, pues te va cerrando puertas. Es mejor salir bien. Es correcto. Incluso pues, es natural que la gente se capacite y luego diga, pues lo puedo hacer yo solo y que lo haga. Sí, claro. Pero hay que salirse con ética, con valores, principios, o sea, no pasa nada. Exacto. Es normal que alguien ponga y quiera crecer, ponga su inmobiliaria, entonces sí es importante. Es correcto, Cristian, y de hecho, o sea, yo realmente de la primera venta, lógicamente no me salí porque no sabía realmente bien el negocio. Hablé con este cuate y empezamos los dos también a tomar cursos, o sea, porque él también no sabía. Entonces, a partir de ahí yo dije, ¿sabes qué? La onda está en la publicidad, en invertirle en portales, en todo lo demás. Entonces yo lo que hacía, ya me volví un experto captador de propiedades. Siendo sincero, a mí me gusta captar mucho las propiedades. Soy bueno para la venta, para ofrecer las propiedades y todo, y vender y cerrar, pero siento como que tiene más arte el atraerme producto a la inmobiliaria. Sí, claro, porque la gente te da la confianza para que puedas vender su patrimonio. Así es. Entonces, aparte de que me hice un experto en captación de propiedades, también me hice un experto en vender construcciones. O sea, teníamos un terreno ahí, porque esta empresa se dedicaba a la construcción. Entonces tenía un terreno ahí y yo les vendía la idea, o sea, que confiaran en nosotros para que nos dejaran ahí construir su propiedad. Entonces te estoy hablando que hicimos propiedades enormes ahí gracias a una construcción que yo vendía en Puerta de las Lomas. Esta empresa se abrió un paso muy grande ahí en ese coto, que eran propiedades de arriba de 15, 20 millones. No, todavía andan sobre 30, sí, 40 algunas. Pues yo la primera construcción que vendí ahí fue de, ¿qué será? Como de 15, 17 millones en pura construcción. Órale, más el terreno. Más el terreno. Que ya ha tenido un caso a analizar muy cañón aquí en Zapopan, tema Puerta Las Lomas, porque los terrenos costaban 5 millones de pesos de 400 metros y hoy cuestan 13, 14, o sea, ha tenido 3 veces su valor en muy poco tiempo. Es correcto, así es. Entonces, sí, es un tema para analizar. Entonces ahí, gracias a eso también, o sea, se abrió la puerta, la constructora, y empezó a crecer muchísimo esa constructora. Y yo también, aunado a eso, pues yo también iba creciendo con experiencia. Crecía con experiencia, vendía construcciones, ya vendía propiedades. Yo invertía también en mis plataformas, en mis plataformas inmobiliarias para darles publicidad a las propiedades, y me llegaban clientes y clientes. Cristian, gracias a esa propiedad, a esa construcción que vendí en Puerta de las Lomas, la empresa se abrió camino ahí, empezó a hacer construcciones muy bonitas, la verdad, muy bonitas y muy grandes, y creció un poquito la constructora. Y aunado a eso, yo empecé a agarrar más experiencia. Yo ya tenía experiencia en el tema de la captación y de la venta, pero como que me empecé a especializar un poco más con el tema de la publicidad. Entonces a las propiedades que yo agarraba, les daba buena publicidad y yo las vendía. Vendí una propiedad un día que se me hace, esta es una anécdota muy padre y que la verdad me emocionó muchísimo. Publicó una propiedad que estaba ahí en Virreyes, en 11 millones de pesos, la publiqué, y al otro día llegó el cliente y me la compró gracias a segunda mano. Gracias a ese portal llegó el cliente y la compró, entonces fue una comisión muy buena también que me llevé. De un día para otro, una propiedad que llevaba como un año que no se vendía. ¿A poco? ¿Y te tocó a ti la suerte? Gracias a Dios, gracias. Yo creo que estaba tan necesitado. Dijo, ya está, toma, para que ya te ganes tu lanita. Pero sí, gracias a eso empecé a vender un poco más de propiedades.
Y yo realmente ahí con mi camarada, con mi cuate en esta empresa, yo duré trabajando como 2 años y medio, 3 años. Okay. Yo estaba muy a gusto, la verdad te digo, el señor Colín conmigo era una chulada de persona, me estimaba muchísimo, también mi cuate, mi camarada también, pues bueno, yo lo quería muchísimo y agradecido de eso, pues yo estaba permaneciendo ahí en su inmobiliaria. Pero ahí hicieron algunas malas cositas, el señor murió y como que todo se vino para abajo. Ya ves que una vez que falta el pilar de la casa, sí, está muy complicado, ¿no? Como que a veces empieza a caer todo el dominó, ¿no? Entonces, sí. Yo veía que pues estaba medio complicado, yo veía a mi amigo también pues mal y todo eso, y pues bueno, ahora sí que yo también tenía que comer, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a retirar y empecé mi inmobiliaria Loza Bienes Raíces, y a partir de ahí con la inmobiliaria tengo aproximadamente 8 años, gracias a Dios, 8 años. Hemos vendido muchísimas propiedades y ha habido clientes muy satisfechos. Pero sí, o sea, todo en esto de los mundos raíces sí es un aprendizaje constante, o sea, todo el tiempo tienes que estar pues capacitando, estudiando, y lo muy importante, algo que yo siempre le digo a mis vendedores, que más que ir a cursos, y de hecho te lo comenté a ti en su momento, más que ir a cursos, estar tomando cursos, capacitaciones, diplomados, todo se aprende más en la práctica. Sí, claro, a ver, los cursos son importantes y sí hay que tomarlos. Es correcto. Pero llega un punto que existe la parálisis de que tienes tanta información que no ejecutas. Mira, yo por ejemplo voy a Toastmaster, que es un club de oratoria. En ese club de oratoria, en donde practicas cómo hablar, cómo desarrollarte en el escenario, etcétera, que te nutre muchísimo. Allí sucede algo muy interesante, que es lo que sucede en la vida. En la vida tienes que accionar, tienes que ejecutar, porque ahí te das cuenta en qué vas mal, en qué vas bien. Entonces pongo como ejemplo Toastmaster, porque te paras en el escenario y ahí sí nadie te dice qué vas a sentir, cómo te vas a expresar, qué errores vas a tener, hasta que te paras. O sea, cómo vas a entrenar y mejorar lo que ni siquiera sabes. Exactamente. Te tienes que parar y empezar a hablar y decir, mira, tengo estas muletillas, no tengo un buen cierre, no tengo un buen desarrollo de la idea. No, y sabes que también superar ese nerviosismo. O sea, ese nerviosismo, ese pánico escénico. Exacto, pero tienes que ejecutar. Exacto. Porque si imagínate, te pones a estudiar, no, pues sí tienes que pararte y hablar así, no trabarte. Pues sí, pero ¿cómo vas a no trabarte si no te estás parando? Y recuerda también que mucho análisis provoca parálisis. Sí, exactamente. O sea, realmente si lo piensas demasiado y no actúas, no ejecutas, se te olvida. Sí. De hecho la otra vez estuve viendo ahí un clip que dicen que si tomas un curso, un diplomado, si lo ejecutas rápidamente, creo que absorbes, no sé, el 50-60% de todo lo que aprendiste. Si lo enseñas, absorbes el 90%, o sea, si lo enseñas a alguien más, ya absorbes el 90% de lo que tú estudiaste. Entonces, sí es bien importante, si tienes una idea, accionar. Yo la verdad, Cristian, tú me conoces desde hace muchos años, yo he sido una persona muy soñadora, muy soñadora en este lapso de lo que llevo en 8 años o los 11 años de bienes raíces, 8 años ya con mi inmobiliaria. He hecho muchas cosas, o sea, tengo muchas ideas. Estoy medio desquiciadillo y me levanto en la noche y digo, a ver, ahora voy a implementar esto. Y yo agradezco también mucho, en este caso a la mujer, que me puso a mi camino, porque ella me alienta, aunque sean las ideas más tontas, te alienta. Hay un clip que vi de Poncho de Nigris, a lo mejor que nos vea también, de Poncho de Nigris, que dice que si te casas antes de los 30, 25, que no está bien, ¿no? Yo difiero con eso siempre y cuando seas una persona madura. Cuando veas la oportunidad de poder decir, esta persona me ayuda o me complementa bien como persona, arriésgate y tómalo. Arriésgate y tómalo, porque una buena mujer es una pieza muy fundamental en el crecimiento de un hombre. Sí, claro, y viceversa. También un buen hombre tiene que hacer crecer a su mujer. Es correcto, en todos los sentidos. Llámese siquiera también trabajar, dedicarse, tener un emprendimiento o dedicarse al hogar, que también es muy válido. Fíjate que lo del hogar yo lo veo que es un trabajo de todo el tiempo, o sea, veo que es una friega ahorita con mi niño, llevarlos a la escuela. No, la verdad que sí es un trabajo muy complicado, o sea. Y tiene su valor y claro que hay mujeres que les gusta y mujeres que no les gusta, hay hombres que lo hacen, hombres que no lo hacen, cada quien que se ponga de acuerdo en su pareja, ¿no? Es correcto, o sea, tiene que haber como que
de esos acuerdos. Yo Claro. traigo el sustento y que aquí no falte nada, pues en la casa, y, ¿no? tú en la casa eres el pilar, el Es fuente correcto. de paz, de amor, de dar. Es correcto. Pero bueno, ya es un tema de que Ya sí que es muy importante también porque eso te va forjando a ti como ser humano. Sí. Pero sí, ahora sí que yo en estos 8 años he tenido muchas ideas y pues he estado implementando varias cosas. O sea, en el mundo de los bienes raíces, aparte de la comercialización, también me he aventado algunos flippings, he invertido en bienes raíces, he comprado terrenos, los he vendido, compro, remodelo y vendo. O sea, he hecho varias cosas. Lógicamente, muchos negocios a veces no salen como uno lo piensa, Sí. pero la idea es hacerlo. Sí. Entonces, yo ahorita, la verdad, viendo a mi yo de 21 años, 22 años, yo agradezco y le doy tantas gracias a Dios por haberme puesto a esta persona en el camino, porque gracias a él conocí este mundo y gracias a esto mi mente como que la puedo dimensionar a más cosas. Entonces los bienes raíces, como tú sabes, es una chulada y puedes hacer diferentes modelos de negocio y si lo haces bien tienes un buen recurso, tienes una buena lanita que te espera. Sí, la verdad sí. Pero a ver, De mi acuerdo estimado contigo. Cristian, a mí ya estamos hablando mucho de mí, ya hasta me estoy empachando. A ver, cuéntanos tú cómo iniciaste, cuáles fueron tus inicios. Mira, estaría bueno dejarlo para Ajá. el próximo capítulo. Ok. Porque estamos muy entrados ahora en ti y en qué has hecho. Me gustaría más bien que sí me sigas platicando de Ok, ti. ok. Para ya terminar, ir culminando este podcast y mejor dejar quizás mi historia para el siguiente episodio y que la gente se quede a vernos. Entonces me gustaría más bien, aprovechando que estamos hablando de ti, que nos cuentes alguna anécdota, ahora que has vendido más de 500 propiedades, o sea, ¿qué te ha pasado? Híjole. Algo que sea interesante, chusco, no sé, gracioso, o incluso... He tenido ventas, pues sí, una que sí no me sacó de quicio muchísimo. Y he tenido Cuéntanos. muchísimas, pero en esta venta en especial, como que nos enfrascamos tanto a poder realizarla, que como que se hizo muy desgastante. Esta propiedad la estamos vendiendo. Una señora nos dio a vender una propiedad, de hecho la captó una de mis vendedoras. Ella la Ok. metió en la inmobiliaria. Gabriela Parra, que le mando un fuerte abrazo. Ella es asesora. Ella es asesora. Ella la captó la propiedad. De hecho, con ella tuvimos muchas experiencias así, ¿no? Hay tela, ¿eh? Con ella hay tela. Pues ahorita nos cuentas dos, tres historias. Entonces, ella metió la propiedad a la inmobiliaria. Y resulta que la señora tenía aproximadamente unos 2 años y medio que no la vendía, la propiedad. Híjole. Y era una propiedad muy vendible, muy vendible. La agarramos nosotros, le dimos la publicidad indicada, le hicimos una muy buena campaña de marketing y llegó el cliente, no te miento, en ese mismo día en el que la agarramos. ¿Cómo? O sea, la captaste y ese mismo día llegó un cliente. La subimos, nosotros trabajamos rápido en los bienes raíces. En A ver, cuanto agarramos una propiedad, Que hay cosas que analizar aquí, aprovechando que tenemos esta situación, también para que la gente se vaya involucrando un poco. Decimos, hay una propiedad que tiene 2 años y medio que no se vende. ok, ¿Cuáles son las razones para que una propiedad no se venda? Yo creo que por lo menos existen 3 y ahorita me complementas. Yo Sí, digo, sí. una no está en precio. Es una casa que está muy cara, que la gente está soñando en que vale 10 y quizás vale 6 porque cree que vale por ciertas cosas que la gente Es no paga y el correcto, mercado así no la es. absorbe. 2, quizás no tiene en orden sus temas legales, Los documentos. es decir, documentación, que a lo mejor todavía está en un juicio, o que la herencia, o le falta que se adjudique, o le falta algo que hace que no entren los créditos hipotecarios, entonces el mercado se reduce muchísimo. Entonces ahí tienes 2 y 3, un mal marketing, Es muy correcto. mala publicidad, muy mala gestión, muy mal seguimiento, una inmobiliaria patito que la traiga. Entonces yo creo que esas 3 cosas, ¿qué más podrás fíjate complementar? que por yo ejemplo? a esas 3 cosas de lo que sucedió con esta operación en específico, porque la propiedad estaba a buen precio, Ok, no tenía ningún problema legal. ¿Cuál otra cosa dijiste? pues que la inmobiliaria Bueno, ella la estaba vendiendo, o sea, realmente. Ella sola. Ajá, nunca había contratado. Trato directo. Esa es otra cosa. Mucha gente no quiere soltar las propiedades porque creen que el de la inmobiliaria se lleva mucha comisión. Y la realidad es que, correcto. lo que. Fíjense el análisis, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuánto costaba la propiedad? La propiedad estaba en 2.500.000. Ahí les va el dato: 2,5 millones de pesos en 2 años y medio que no se vendió.
¿Cuánto rendimiento seguro te deja el banco por 2,5 millones? Al año, más o menos, por CETES te dará entre el 8 y el 10%, un fondo seguro. Quiere decir que la señora en esos 2 años dejó de ganar más o menos entre el 16 y 20% si hubiera vendido rápido y hubiera metido su lana al banco. O en CETES, como mencionas, que si te hubiera pagado tú una comisión desde el principio del 5%, bueno, pues hubiera metido su lana y en 2 años hubiera recuperado la comisión, pero la gente no quiere pagar la comisión. Es correcto. Entonces, 2 años y medio y Hernán llega y la vende en un día. En un día la vendimos. Entonces estamos diciendo, a ver, señores, denle las propiedades a las inmobiliarias. Somos una herramienta de venta con experiencia, de manera legal. Y aparte también algo bien importante que yo les comento a los propietarios, que también los vendedores se arriesgan muchísimo al momento de vender su propiedad por su cuenta. Sí, de trato directo. De trato directo, porque realmente ustedes no saben a quién están metiendo a su propiedad. Nosotros, al menos como inmobiliaria, en las plataformas ya nos arroja cuánto tiempo lleva buscando un cliente, qué forma de pago tiene, en qué zonas tiene interés de comprar. O sea, ya nos dice básicamente todo el perfil del cliente y ya sabemos por dónde va ese prospecto. Así es. Aquí con los propietarios, y por eso se arriesgan mucho, porque ha habido a veces hasta robos, se meten a las propiedades, de oye, quiero ver la propiedad, los amarran, los roban y se van. Entonces se arriesgan mucho. Ya con una inmobiliaria ya van bien protegidos, ya van bien amarraditos de decir, sabes que él se va a encargar, él me va a traer un cliente seguro y me va a vender mi propiedad rápido y de manera segura. Así es. Y lógicamente el arte de la venta empieza una vez que ya tienes el cliente comprador. Cuando por ejemplo en este caso tú dices, ya tengo el cliente comprador, pero ya a partir de que te dice que sí el cliente, ahí empieza ya el arte, lo que es la gestión notarial, créditos bancarios, ya sea que es Infonavit, o sea, ahí empieza ahora absolutamente sí todo el verdadero conocimiento. Entonces, estrategias también. Claro, vamos culminando con la historia. Dices, a ver, esta persona te entrega la propiedad, tú la vendes en un día, o sea, en un día llega el cliente, la muestras, cierras. Cuéntanos, sí, ¿qué pasó? Ahí te va. Aquí yo le sumaría el cuarto elemento, punto, que sería tener salud mental. De verdad, o sea, es en serio, porque esta señora nos la hizo cansada horrible. Había veces que se le iba la onda. Ahí descubrí que realmente la señora no había vendido su propiedad porque nadie quería lidiar con ella. O sea, nadie quería lidiar con ella, ni los compradores, ni las inmobiliarias. Entonces lo tomamos como un reto personal de poder realizar la compraventa de esta señora. Pues ahora sí que se le iba el patín, hablábamos con ella, al final nos hizo una vida cansada como de, ¿qué será? Unos 15 días. El recurso iba a ser completamente en transferencia, el pago. O sea, recurso propio, cash. Entonces la señora decía, no, yo no voy a vender mi casa hasta que no tenga mi propiedad pagada. Entonces yo le decía, ¿sabe qué, señora? Es que todo es paso a pasito. O sea, primero se nos hace un apartado, luego del apartado revisamos la documentación de que todo esté en orden, revisamos la documentación y ya una vez que todo esté en orden de la documentación, damos el enganche. ¿Para qué? Para protegerla a usted y al comprador. Qué importante, de que no se metan en problemas legales. Normalmente el enganche va del 10%. Es correcto. Depende de la inmobiliaria, pero muchas te dan el apartado de 10,000 pesos. O sea, no quiero aclarar nomás para la gente que no está en el mundo inmobiliario. Normalmente es saber un apartado para no promover la propiedad. De comercialización, nosotros estamos solicitando el 1% del valor total. Del valor total. O sea, si es una casa de 2 millones, 20,000 pesos. Claro, que es razonable. Hay inmobiliarias que te piden 10,000 pesos, pero bueno, cada quien tiene, pero más o menos ronda en eso. Y un enganche después del 10%. Normalmente, y esto también va porque los créditos hipotecarios te prestan el 90%. Entonces, como para más practicidad, dices, bueno, pues ve pagando el 10% que te toca, velo pagando y así ya amarras. Y ese es un tema bien importante que vamos a tratar en otro podcast, en otro episodio. De acuerdo. Porque hay muchas propiedades que las dan sobrevaluadas y ahí hay un problema también porque no se venden. Es que hay tanto de dónde agarrar, pero bueno, vamos dándole a la anécdota. Esta señora, bien cerradísima, que no quería realizar la operación, que quería que la propiedad se la pagaran completamente. Pero a ver, ¿quería vender o no vender? O sea, eso es lo que te digo, quería vender, pero a la vez no quería vender. O sea, hacía como que todo para que no se vendiera, pero era por miedo o no sé qué tenía la señora. O sea, al final, como la casa se la vendimos de un día para otro, la señora pensó que la queríamos estafar nosotros. Oye, no, es que me la vendiste bien rápido, me dice. Me la vendiste bien rápido, oye, no es real el cliente. O sea, como que empezó a hacer
una idea, una película en su cabeza, bien cañón. Entonces, pues prácticamente nos tachaba como de que nos vas a estafar o que no, el cliente es real, señora. Aquí está el cliente, le hicimos una buena campaña, aquí está, ya me dieron apuntado. Una buena campaña de un día. De un día, sí, y gracias a Dios llegó el cliente. Es que la casa era muy vendible y estaba a buen precio. Tú sabes que una propiedad en el mercado, si está a sí, precio lo que decíamos, y tiene buen marketing, se vende rapidísimo. Precio, marketing y de manera legal, correcto, vámonos. Y también el vendedor tiene mucho que ver, el cierre, claro. quizás un cerrador. Entonces, pues lógicamente la señora no quería, o sea, ya como que empezó a entrar en duda. Pero el comprador quería la propiedad sí o sí. No es que yo la quiero porque acá vive cerca mi papá, entonces la quería sí o sí la propiedad. Y ya le dije, pues ¿sabes qué? Mira, la señora me dice que no va a firmar, no se va a presentar a la notaría. Para eso te digo que pasaron 15 a 20 días de estar ahí con la señora. Iba a su casa. ¿Pero ya te había dado enganche o no? No, apartado a penitas, pero yo quería firmar un contrato de promesa de compraventa y la señora no quería. Ah, o sea, quería que se le pagara todo la propiedad completamente. ¿Y que luego firmara notaría? Y que ella que hice directo de notaría, pero quería primero ver el recurso en su cuenta. No, olvídate. Y luego presentarse. A ver, vamos a entender como el proceso natural y correcto. Ya dijimos, apartado del 1%, enganche del 10% con un contrato de promesa de compraventa. Así es, como debe ser. Como debe ser. Mandas todo a notaría, papeles, documentación, etcétera. Notaría te hace tu proyecto de la escrituración, todo el rollo, pasan unos días. Y en la firma, y pues ya validas tus INES, bueno, haces todo lo que tienes que hacer en la firma, validas datos, etcétera, revisas el proyecto y ahí es donde pagas. Ahí es donde das ya ese 90 con recurso propio o con el banco. O con el bancario. Entonces, la señora decía, no, a mí págame todo y luego voy a firmar. Pues entonces el riesgo lo corría el comprador. El comprador, cabrón, entonces... Más bien ella, como ve, tengo miedo de que me estafes. Sí, o sea, exactamente, pero el comprador era tal, o sea, su inquietud de querer comprarla porque era un buen negocio, o sea, pues la verdad la casa estaba bonita, estaba a buen precio, entonces el comprador, yo le dije, ¿sabes qué? Fulanito de tal, la señora no va a firmar notaría si no ve el recurso en su cuenta bancaria, los 2 millones y tantos. No inventes. Entonces, ¿cómo ves? Yo la verdad se la solté así, ¿jalas o no jalas? Pues prácticamente, ¿estás de acuerdo? A mí se me hace que, pues ya te arriesgan mucho, lógicamente lo asesoré, pues, no se me hace conveniente, todo tiene que ser paso a paso, pero mi obligación es pasarte lo que me digan porque somos unos intermediarios y ya tú tomas la decisión. Entonces me contestó, sin problema, Hernán, yo se lo deposito más tarde. ¿A poco? Así, y le depositó los 2 millones y tantos. Pum, me mandó el comprobante, se lo mandé a la señora y la señora no creyó, cabrón. No creyó que le había llegado el dinero porque ella no tenía aplicación, pues ya era una señora mayor. No tenía el celular, no tenía la aplicación. No, ¿sabes qué? Hasta mañana que vaya al banco voy a revisar porque tengo ahí a mi ejecutivo de confianza y que él me diga si ya cayó o no cayó. Pues llámele, por favor. No, tengo que ir yo personalmente. No inventes. La señora no tenía coches, iba en camión. Entonces... ¿Y dices que en Virreyes? ¿Aquí en... No voy a decir porque a lo mejor vas a saber quién es. Que nos pase el chismecito completo, ¿no? No te creas, está bien. Entonces... Pero fue aquí en Guadalajara. Fue aquí en Zapopan, exactamente. Zapopan. De ahí de Valle Imperial un poquito más hacia arriba. Entonces, recuerdo que la señora el otro día, no tuve chance de ir porque llegaron mis nietos. Oye, que no sé. La señora no tenía ni celular. No tenía celular. Que va a ver este podcast. O sea, exacto. No tenía la aplicación, celular sí, con la aplicación no, para ver la del banco. La del banco. Entonces, al otro día, ¿qué onda, señora? ¿Ya fue? No he ido porque llegaron mis nietos, voy mañana. Chíjole, pues yo con el Jesús en la boca y como que el comprador... Manches. Le empezó a caer el 20, cabrón. Le empezó a caer el 20 de, híjole, ¿qué hice? No, caray. Entonces, el comprador me habla y me dice, oye, ¿qué onda con la señora? Pues no me dices nada, ¿cómo va todo? O sea, si vamos a firmar, ¿no? Yo ya te deposité. Le dije, no, sí, confía, todo va a salir bien. Y me dice, ¿tú cómo me los garantizas? No, pues mi dinero, ¿cómo me...? Dije, no, pues yo te dije que si aquí le reenvié el mensaje, le dije, oye, ¿jalas o no jalas? Pues es tu decisión. Entonces pues ya andaba muy nervioso. Entonces para la hora para no hacerte el cuento largo, no fue al banco en una semana. Teniendo la lana. No lo puedo creer. No fue al banco en una semana teniendo el dinero ahí en su cuenta y fue directamente a notaría a firmar. Ya estaba programado la firma para el día lunes. Entonces tuvimos que pasar el fin de semana también con angustia. También, pues lógicamente uno como inmobiliario se siente presionado porque dices, pues bueno, fue decisión del comprador, yo lo asesoré,
Pero él dijo, pues órale. Pero la señora ya había soltado papeles, escritura, todo ya lo tenía había notariado. soltado todo eso. Entonces ya teníamos un poco de certeza de que estaba bien, pero la señora seguía bien renuente en el teléfono diciendo, yo el lunes temprano voy a ir al banco y si no veo el recurso yo no me presento a firmar. Entonces así decía la señora. Entonces recuerdo que ese día, el día lunes, firmamos como a las 12, ella fue al banco y todos en la notaría esperándola, cabrón. En la notaría esperando, no llegaba, hijo, le hablaba y no contestaba. Y pues de repente ahí voy viendo a la señora que va llegando y no, pues empecé a sentir un alivio. No, todo muy bien, pero ya completamente diferente la señora, ya una chulada de persona. Pues ya con los 2 millones y tantos ya dijo, ya esto es real, ¿no? Entonces llegó, se firmó todo como debe de ser. ¿Y tu comisión? Ahí mismo le dije, ¿sabes qué? El señor iba a entregar una parte del comprador, iba a entregar una parte en recurso propio. En cash. En cash, tú sabes que el gobierno permite hasta una cierta cantidad, sí. Ya va a ser para otro tema. Y ahí mismo le dije a la señora, ¿sabe qué? De aquí de esta cantidad me voy a cobrar, porque dije, no, para cobrarle rato no me va a pagar. No. Entonces de ahí nos cobramos y pues ya se acabó. Pero lo curioso que se me hizo, lo divertido y lo gracioso de esta historia, es que fue un mes muy complicado con ella. Y al finalizar, ya firmando, todavía me habla y me dice, no, me dijo el esposo, cabrón. Me dijo el esposo, me habló y me abrazó. Me dice, muchas felicidades, Hernán. Digo, ¿por qué? Porque nadie había podido con ella. Nadie había podido con ella. Muchas felicidades. Porque yo había veces que le decía, señora, déjeme hablar con su esposo. Yo veo que con usted no puedo llegar a un acuerdo, déjame hablar con él. No, aquí la de los pantalones soy yo. No. No, hijo de su... ¿Qué te dijo? Pásame el tip, Hernán, para dominar a mi señora. No, casi, cabrón. Entonces me abrazó y hasta como que dijo, ayúdame. Ayúdame, me dijo SOS, ¿verdad? No, me dijo, pudiste con ella. Y todavía la señora me agarra y me da un abrazo y me dice, oye, Nani, tengo un terreno en Valle Imperial que me gustaría que me vendieras. Le dije, sí, no, qué fregado. No, señora. Le dije, ya no, señora. O sea, no le dije que no, pues, pero le dije, no. Y dije, no, ya para volver a sufrir, batallarle con usted así, ya no. Está muy complicado. Y ahí lo tiene el terreno, todavía yo creo que lo tiene, yo creo que lo tiene ya quemado. Ya sí. Pero esta es una de las historias, fuertes, chistosas a la vez al último, pues, que ha pasado. Mucho riesgo, imagínate un cliente que deposita. Mucho riesgo, cabrón. Este cuate sí tuvo mucha fe a lo mejor en ti. En mí, porque pues yo realmente le di mucha, deja el porte, más bien la experiencia, y la verdad, vio que lo asesoré bien y confió en mí en depositar, pero como todo, o sea, son personas, y llega un temprano en que en la noche le cae el 20 y dice, oye, pues, deposité 2 millones y tantos, y no tengo nada firmado, o sea, lógicamente complicado. Nada más el comprobante, pero está muy complicado. Está complicado. Entonces es una de las experiencias y algo que se vive constantemente en este mundo de los bienes raíces, y así podemos contar muchísimas más, pero a lo mejor ya nos vamos a alargar más en este episodio. No sé si tú quieras agregar algo, mi querido Cristian. Muchas felicidades, mi querido Hernán. La verdad es que muy contento de nuestro primer episodio. Creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, esperemos que le guste a la gente. Seguramente les va a gustar. Entonces los invitamos a que estén pendientes del próximo capítulo. Hoy fue nuestro primer episodio en donde estuvimos rebotando estas historias, ideas. En el siguiente episodio vamos a hablar un poco de mí, de mi historia. Hoy le tocó a Hernán. Es correcto. Y vamos a estar trayendo gente, desarrolladores, comercializadores, gente con inmobiliaria, y vamos a seguir hablando de real estate. Porque fíjate, Cristian, que se me hace muy interesante eso, o sea, aparte también tener invitados para también conocer la historia, o sea, cómo llegaron en esto, o sea, eso fíjate que a mí me gusta mucho aprender de las personas, porque no todas las personas empiezan desde arriba. Sí. La mayoría que yo he conocido empiezan desde abajo y tienen historias de éxito muy chingonas. Claro, y todos tienen su mérito. Quien empezó en una posición un poquito mejor, o quienes venimos desde abajo, todos tienen su mérito, claro. Porque aún así los que empezaron un poco más arriba, pues el administrar esos recursos, el poder dar seguimiento también es importante, porque muchas veces no se les valora a esas personas, pero tienen una carga. Exacto. Una carga de mantener cierto estatus y cierto nivel que también hay que valorar. Se puede decir que empiezan un poquito más adelantados, pero realmente o sea, en el tema del emprendimiento, todo lo que se realiza es para valorarlo. Sí. La verdad, porque hay personas, de hecho estaba viendo también una entrevista del cuate del sobrino del Salinas, ¿no? De Memo Salinas. Ese cuate también, su historia, pues ya ves que hubo un clip ahí muy viral de que me dieron un pequeño préstamo de
de $1 millón, ¿no? Pequeño préstamo. Sí, $1 millón, algo así. Algo así. $100,000, no, $100,000. Y todo, no, como que un pequeño préstamo, $2,5 millones, pero la idea es saberlos hacer crecer, pues replicarlo, reproducir ese dinero, pues sí, eso es lo importante y es lo que tiene arte. Es un arte también, sí. Entonces pues ídolo el tío Richie y así su sobrino también Memo, la verdad Memo es que la rompen durísimo y pues nosotros ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. La idea de este podcast, como comentamos en un principio, es informar a las personas sobre todo lo que tenga que ver el mundo de los bienes raíces. Así es. Que aprendan a comprar, a vender seguramente, o sea, que sea una manera segura de poder realizar las compraventas y que no arriesguen su patrimonio a que lo puedan perder, no sé, con una mala empresa, porque también malas empresas inmobiliarias que apenas que están iniciando, y también hay personas en este mundo de los bienes raíces que también son medios complicados y son muy estafadores, entonces ayudarlos sí. a que prevengan todo ese tipo de cosas, más que nada es como un manual de primeros auxilios, ¿verdad? Sí, muy bien, pues creo que con esto nos despedimos, agradeciendo que se hayan quedado hasta el final para, bueno, pues ya. Sí, no, la verdad, Cristian, me siento muy, la verdad, feliz, encantado, porque como tanto tú como yo, pues hemos crecido juntos, o sea, realmente hemos crecido juntos. Sí, la verdad es que tanto en el tema como personal, como deportivo y ahora en los negocios. La verdad me da mucho gusto compartir este espacio contigo y pues nos vamos a seguir viendo en este podcast. Así es, agradecido contigo. Cabrón. Fuerte. Y a seguir cerrando ventas, cabrón. A seguir cerrando ventas. Y quédense en el próximo episodio en donde contaré mi historia, que también está interesante para que vean que sí se puede salir adelante. Es correcto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saluditos. Un terreno ejidal no es propiedad privada aunque lo hayas pagado. Si no tiene dominio pleno, sigue siendo elegido jurídicamente. ¿Y esto qué significa? Que no puedes vender legalmente, no puedes escriturar y además no puedes construir con permisos. Y bueno, ¿qué es el dominio pleno y cómo se obtiene? Número 1. El ejidatario debe tener derechos parcelarios certificados. 2. Se solicita el dominio pleno al comisariado ejidal. Número 3. Se aprueba en la asamblea ejidal con las 2/3 partes de los presentes. Número 4. Se registra en el registro agrario nacional. Y número 5. Una vez teniendo los pasos anteriores, puedes ir al registro público y tendrás tu terreno propiedad privada. Ojo, solo el ejidatario puede hacer este trámite, no tú, no el comprador, ya que aunque tengas contrato y hayas pagado, el terreno sigue siendo del ejido. Y ya por último, un terreno propiedad privada puede valer 3, 5 o hasta 10 veces más que un terreno ejidal, y así es como muchos generan riqueza en bienes raíces. Ayuda a alguien con esta información y sígueme para más.